Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sala número 1 del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Soy Iván Reyes y desde este momento y hasta las 6 de la tarde seré el moderador de las ponencias técnicas. Comenzamos con la participación de Edgar Osvaldo Leiva Cruz, quien nos acompaña desde la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y presentará el trabajo Influencia del 3-aminopropil trimetoxicilano en la remoción del cobre empleando hidrotalcita MGFE. Le cedo la palabra para que dé inicio. Yo soy Osvaldo Leiva y les voy a presentar el trabajo Influencia del 3-aminopropil trimetoxicilano en la remoción de cobre 2 empleando hidrotalcita magnesio hierro. El trabajo fue realizado en la UAM Azcapotzalco. Bueno, el contenido de la presentación es una breve descripción de la problemática estudiada, la síntesis de los materiales empleados, las condiciones de remoción del cobre 2, la caracterización de los materiales usados, los resultados de remoción obtenidos y finalmente la conclusión. La contaminación originada por especies metálicas, ya sea en agua o en suelo, es un tema de interés para los científicos hoy en día. Pues la ingesta de ciertas especies en concentraciones pues relativamente altas pueden causar enfermedades como las que se están viendo aquí, como Alzheimer, esclerosis o cáncer. Se considera que existe contaminación ya sea en agua o en suelo cuando son rebasados ciertos límites establecidos por normas ya sean internacionales o en este caso normas mexicanas como las que se muestran en la tabla. Para el cobre, que es el elemento que se estudió en este trabajo, la concentración máxima en agua de consumo humano es de 2 partes por millón. Y en Estados Unidos y en el mundo 1.3 o 1.5. Esta problemática ha sido atendida de diferentes maneras. Entre estas metodologías que hay de tratamiento, destaca la absorción mediante materiales que tienen propiedades absorbentes. Uno de estos materiales son los hidróxidos dobles laminares o también llamados hidrotalcitas. Se muestra un esquema general de lo que es una hidrotalcita, el cual está compuesto a base de láminas, que son los octaedros que alcanzan a ver ahí, gris y azul. Son 2 láminas y en su región interlaminar hay presencia de moléculas de agua y de algún anión. Frecuentemente el anión es un anión carbonato. Esta estructura es la que le brinda versatilidad a estos materiales para poder realizar la remoción de especies metálicas u orgánicas. Estos materiales, los hidrotalcitas, han sido empleados solos o se ha recurrido a diferentes metodologías para modificarlos con compuestos orgánicos que beneficien su capacidad de remoción de contaminantes presentes en el agua. Este trabajo trata algo de eso, pues material se evaluó solo y se ha identificado material un grupo andino presente para dar mayor afinidad hacia el cobre 2. El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo primero sintetizando la hidrotalcita magnesio hierro sola o seca, siguiendo este procedimiento que se muestra en el primer diagrama. Estos pasos son básicamente, el método se llama coprecipitación. No voy a repasar todos los pasos, los pueden ver si es que es de su interés. Y la relación molar que existe en este material es de 3:1, o sea, 3 para el magnesio y 1 para el hierro. Después de que se tenía este material seco, se
se continúa haciendo la modificación mediante primero un proceso de calcinación a 600 grados con atmósfera de nitrógeno. Después este material calcinado fue sometido o modificado mediante la incorporación del compuesto 3-aminopropil trimetoxicilano. Es importante porque, como dice, tiene un grupo amino que brinda afinidad y bueno, la idea era incrementar la capacidad del material. Bueno, la remoción del agua, ya teniendo los materiales, se realizó utilizando una concentración inicial de cobre de 50 partes por millón o 50 miligramos por litro de agua a una temperatura de 30 grados y, bueno, lo que hay que destacar aquí es con la relación volumen material empleado que para 50 mililitros de agua se emplearon 10 miligramos de material. Las concentraciones de cobre fueron determinadas por absorción atómica. Bueno, los resultados del trabajo muestran primero la caracterización de los materiales, para los cuales se caracterizaron mediante las técnicas de difracción de rayos X y de espectroscopia de UV visible. En la primera imagen, en la figura 2, perdón, se muestra el difractograma de la hidrotalcitas sin modificarse antes y después de la remoción. Bueno, se aprecia que no hay un cambio significativo en el número de picos, se suele decir así. Solamente hay una disminución de intensidad, que eso es una evidencia de que se tiene el cobre incorporado en la superficie de la hidrotalcita. Por otro lado, el análisis de UV-Vis o UV visible muestra también la incorporación del cobre, pues si ustedes ven la curva de color anaranjado, en la longitud de onda, o sea, en el eje de las X, a partir de 600 nanómetros, se puede ver que hay un aumento en la absorbancia, y este aumento es característico, bueno, esta longitud de onda, este rango es característico de la especie cobrador. Esto es evidente que el material fue capaz de absorber ese metal. De igual manera se caracterizó el material modificado. En este caso, en el difractograma, se ve una diferencia pues muy grande, mucho más evidente que en el caso anterior, puesto que aquí no solo pasa la interacción del ion metálico con la superficie del material, sino que también ocurre con la interacción con el compuesto orgánico que se usó para la modificación. Asimismo, se caracterizó también mediante UV-Vis, obteniendo un resultado muy similar. En este caso es la curva azul, en donde también se ve ese aumento de absorbancia cuando el material cobre. Resultado en cuanto al estudio de los Edgar, te pido materiales. hacer la conclusión de tu presentación, por favor. ¿Perdón? Te pido hacer la conclusión de tu presentación, por favor. Bueno, la conclusión es que los materiales sintetizados, hidrotalcita, magnesio, hierro y su modificación ofrecen una alternativa viable en la remoción, puesto que se logró remover el 92% al menos de la contaminación generada en el agua en un tiempo de 2 horas. Las técnicas de caracterización, como fueron difracción de rayos X y espectroscopía de UV-Vis, bueno, son de utilidad para la identificación de las especies metálicas en los materiales. Y bueno, no les pude mencionar esto, pero se evaluaron modelos cinéticos para describir el fenómeno de absorción del contaminante. Estas serían las conclusiones.
Muchísimas gracias, Edgar. Agradecemos tu participación en tu presentación. Vamos a pasar a leer tu constancia, la cual a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Edgar Osvaldo Leiva Cruz, Deyanira Ángeles Beltrán y Guillermo Enrique Negrón Silva, por la impartición a la ponencia técnica influencia del 3-aminopropiltrimetoxilano en la remoción de cobre empleando hidrolatita magnesio-hierro, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo del 28 al 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general de la sección de estudios de posgrado, y la doctora Claudia Hernández del Comité Técnico. Muchísimas gracias por tu participación, Edgar. Muchas gracias y una disculpa. No te preocupes, muchas gracias a ti. Les pido a todos, por favor, para despedir a nuestro participante, un fuerte aplauso. Desactiven sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Pedimos al siguiente participante, Óscar Jesús Romero, quien nos visita de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien nos va a presentar el tema: la técnica de dipanización y tinción optimizada como herramienta para estudios ecotoxicológicos en actinopterigios. Bienvenido, Óscar Jesús, te escuchamos. Ok, bueno, mi nombre es Óscar Romero, soy de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y les voy a presentar la técnica de dipanización y tinción optimizada como herramienta para estudios ecotoxicológicos en actinopterigios. Este es el índice de contenidos. Vamos a abordar obviamente desde la introducción hasta la conclusión y las referencias. Entonces, pues es importante entender que por el crecimiento poblacional se han generado muchos contaminantes, la mayoría de los mismos derivados de las actividades antrópicas. Sabemos también que se pueden generar contaminantes de manera natural, pero no es tan exponencial como los que se derivan de las actividades agrícolas, de la industria en general y de las actividades mineras. Estos contaminantes, por subsecuente, van a llegar a diversas matrices ambientales, de las cuales resaltan los cuerpos hídricos, aire y suelos. Si los contaminantes están en dichas matrices ambientales, por ende, van a tener contacto con tejidos biológicos y van a generar, en algunos casos, efectos de bioacumulación y posteriormente biomagnificación. Entonces, retomando el concepto de contaminación de Funk y sus colaboradores en 2019, hay que entenderla como la introducción de elementos que pueden ser físicos, químicos o biológicos y que van a generar un ambiente hostil e inseguro. De aquí resaltan, en particular, para esta investigación, los elementos químicos y también en parte los elementos biológicos que pueden resultar ser tóxicos para diferentes sistemas y organismos. De aquí deriva que la toxicología ambiental se encarga de estudiar ese daño que generan los tóxicos a los organismos y sistemas basados en la dosis, en la concentración, en el periodo de exposición, etc. Y la ecotoxicología, que se encarga de estudiar, pero a niveles de organización biológica altos. Estamos hablando que va más allá del estudio a nivel de individuos, es más a nivel de poblaciones, comunidades o ecosistemas. Recordemos que el término ecotoxicología fue acuñado por Truhaut en 1975 y 10 años más tarde, Moriarty, en el 85, la define como este estudio de cómo se mueve el tóxico a través de los ecosistemas y cómo llegan en contacto a las poblaciones, a las comunidades. Bien. Por ende, por lo anterior mencionado, pues es importante entender que la toxicología es una ciencia multidisciplinaria que requiere de otras ciencias auxiliares para la misma, como la farmacología, la bioquímica, la biología, la fisiología, la salud pública. Y hago una pequeña división, ya que la toxicología ambiental y la ecotoxicología sí requieren de personal profesional como biólogos, químicos, físicos, matemáticos,
pero la toxicología ambiental requiere un poco más personal médico y la ecotoxicología obviamente ecólogos para que entiendan la dinámica poblacional. Ahora paso a lo que es la técnica de afanización y tinción, después de esta breve introducción. Como vemos en esta imagen, este es un feto, bueno, es un embrión más bien, de ratos norvégicos que está diafanizado y teñido. Tiene una tinción doble, rojo para hueso y cartílago azul. Esta técnica histológica, ¿qué es? Bueno, permite transparentar los tejidos blandos, es decir, estamos hablando de que se tiene que igualar el índice de refracción de la luz del órgano con el medio que los contiene, y posteriormente se tiñen de manera específica huesos y cartílago. Este es un esquema general de la técnica de definización. Hay diversos autores que ocupan diversas técnicas, pero como consenso, todos ocupan una fijación, una transparentación y una tinción específica. La fijación, obviamente, para fomentar enlaces proteicos cruzados, es decir, para preservar el ejemplar, evitando la autólisis. Aquí lo importante es usar alcohol y formol. Para la transparentación, es decir, para despigmentar todos los tejidos blandos, el principal reactivo es el hidróxido de potasio, que es altamente corrosivo, y para la tinción, pues se requieren colorantes específicos. Estamos hablando de rojo de alizarina para hueso y azul de alcián para cartílago. ¿Sí? Se tiñen de manera específica por medio de quelación. Bien, este es un estudio de caso de Stroker y sus colaboradores en 2013, donde evaluaron concentraciones de disulfiram. Recordamos que el disulfiram es un inhibidor de la aldehído deshidrogenasa, se ocupa para pacientes con alcoholismo, y la acilhidracina, es derivado de las aminas y se ocupa para quimioterapia, por ejemplo. Concluyeron que mayor o igual a 80 microgramos de disulfiram por litro genera malformaciones cartilaginosas, y de 1.5 gramos mayor o igual de acilhidracina genera también malformaciones cartilaginosas. Estas son fotomicrografías de una larva de Danio rerio, en donde claramente la línea de arriba es una vista dorsoventral, la línea de abajo es una vista lateral. Arriba, la A y la vemos que es un organismo sano. Se nota, la M es el cartílago de Meckel, completamente los ceratoiales alineados, el complejo trabecular también. En la B y F vemos que el cartílago de Meckel está un poco desalineado, los ceratoiales están asimétricos. Por otra parte, en la imagen C y G vemos ya una completa deformidad del cartílago de Meckel, casi una ausencia del contenido trabecular y los ceratoiales completamente asimétricos. Ya para la imagen D y H vemos una ausencia total del cartílago de Meckel, ya no está, ya no hay un comprimido trabecular, y la placa etmoidal pues también está completamente deforme. Otro estudio de caso es el de Kovcroft y sus colaboradores 2013, donde después de estudiar 18 criaderos, concluyen que el 44% de las malformaciones esqueléticas representan un problema económico. ¿Por qué? Porque hay tasa elevada de mortalidad y evidentemente porque hay poca funcionalidad de los organismos. Tenemos aquí en esta figura Epinelus colloides, que está teñido y diafanizado a la izquierda con azul de alcián, a la derecha con rojo de alizarina, y vemos cómo la punta de flecha señala que hay una malformación en la notocorda, y que también el maxilar y el premaxilar están alineados dorsoventralmente en la figura A, pero en la figura B están desalineados, y también vemos una compresión vertebral cerca de la aleta caudal. Esta es otra imagen del mismo estudio, se vio la Lalandi de 20 días post-eclosión con malformación espinal severa por compresión y fusión de vértebras. Se ve claramente, esta es una doble tinción, se tiñe en hueso y se tiñe cartílago. Bien, posteriormente Arguello Guevara y sus colaboradores en 2014 hacen un hincapié muy importante. Las malformaciones sí se deben parcialmente a los contaminantes, pero también hay que tener en cuenta otros factores, principalmente factores genéticos. Sabemos bien que puede haber interacciones epigenéticas que pueden silenciar ciertos genes o pueden sobreexpresar genes, que pueden traducirse en malformaciones nutricionales, principalmente en estados larvarios, que se requiere de cantidades adecuadas de ácidos grasos, de vitaminas y minerales, y ambientales, ya que pues estos animales, ¿sí?, de la clase de actinopterigios y en general todos los osteícteos son organismos
exotermos. Entonces, el principal factor que puede condicionar es la temperatura. Vemos la imagen Asciorella violace. En la figura A tenemos una larva de 8 días post-eclosión y vemos que está completamente la mandíbula inferior corta y torcida, ¿sí? En la B vemos los huesos dentarios completamente asimétricos. Y en la C y D vemos, por ejemplo, un cartílago de Meckel que está formando un ángulo de unos 86 grados, está curvado hacia abajo. Y vemos en la figura D que también los arcos branquiales están orientados, están desviados hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es emplear la técnica de diferenciación y tinción optimizada de Romero y González, 2019, en estudios psicotoxicológicos. ¿Por qué? Esta técnica de diferenciación y tinción consta de 5 etapas: fijación, transparentación, tinción específica, un tratamiento posterior con solución de Moll y una sustitución paulatina. La solución de Moll básicamente es un complejo de hidróxido de potasio, glicerina y agua oxigenada, que se va a encargar de pulir ese organismo para que quede más claro. Y la sustitución paulatina hace referencia a ir sustituyendo esta solución de Moll hasta llegar a un 100% de glicerina para conservar al ejemplar. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? La primera ventaja es que se pueden procesar ejemplares de 7 a 8 días, en comparación con otras técnicas, con la mayoría de las demás técnicas, que van de 20 a 25 días, y además tiene un bajo costo monetario. Ya veremos cuánto es. Esta es una imagen tomada y modificada de Romero González 2019, donde vemos a través de las etapas cómo los ejemplares van cambiando. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos a Gymnocorymbus ternetzi después de la eutanasia, en la segunda imagen tenemos después de la primera y segunda etapa, la tercera imagen después de la cuarta etapa, y después la última imagen vemos completamente transparentado y podemos estudiar el sistema esquelético claramente después del tratamiento. Bien, ahora, esta es la tabla. ¿Cuáles son los costos generales? Es importante. Vemos los costos por fase. Si hacemos un consenso en general, se gastan 27 pesos, 27.25 pesos para hacer esta técnica. Vamos a proceder a las ventajas. Bien, pues evidentemente los costos son reducidos, 27 pesos, y puedes tratar bloques de 5 a 7 peces. Tienes una capacidad de procesamiento en masa de los ejemplares. Además, es muy poco tiempo el procesamiento, 7 a 8 días. Generas pocos residuos químicos y lo importante es que tienes la posibilidad de usar esos reactivos para otros 4 o 5 sets. Además, pues evidentemente tienes la posibilidad de emplear esos ejemplares que ya tienes diafanizados como material de docencia o colección biológica, principalmente para materias como biología, anatomía comparada, etcétera. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que esta técnica únicamente tiñe huesos y no cartílago, entonces se aplicaría para estudios de osteotoxicidad, pero se descartarían los de cartílago. Sin embargo, es una desventaja parcial, ya que se puede agregar el reactivo de azul de arcián sin ningún problema al protocolo. Se pueden dañar estructuras morfoanatómicas blandas. Esto es importante, ya que el hidróxido de potasio es altamente corrosivo, entonces se tienen que tratar a los ejemplares con bastante cuidado, porque si no pueden generar datos falsos. Es un protocolo específico para Gymnocorymbus ternetzi, entonces puede requerir, si se ocupa otra especie de la clase de los actinopterigios, puede requerir mínimas modificaciones. Y además, pues se requiere aplicar eutanasia a una cantidad considerable de organismos. Bien, para entrar en tiempo, ya vamos con las conclusiones. Bueno, la osteotoxicidad en vertebrados sí es un problema, y es un problema que debe abordarse enmarcado, claro está, en políticas relacionadas con la salud ecosistémica. Otro punto importante es que son muy escasos los trabajos que estudian los efectos toxicológicos a niveles poblacionales, comunidades o ecosistemas. Generalmente es a nivel de individuo. Entonces, esto es importante mencionar. Los estudios ecotoxicológicos proporcionan información sobre posibles riesgos de desarrollo y también de dosis respuesta sobre el potencial osteotóxico. Y pues bueno, de lo más importante que se resalta en este trabajo es que se confunden los trabajos en materia de toxicología ambiental con ecotoxicología, que en el estricto sentido de la palabra pues son diferentes, principalmente por los niveles de organización biológica con los que se trabaja. Entonces, se pueden generar proyectos de muy bajo costo para estudiar de manera general el potencial de riesgo toxicológico a niveles poblacionales o incluso también de comunidades ecosistémicas y ecosistemas, aunque sería un poco más complejo evidentemente, como planteando bioensayos específicos para poblaciones delimitadas
diseñando así pues un protocolo que permite evaluar el riesgo toxicológico en poblaciones que sean mayores a 100 individuos. Estas son las referencias bibliográficas y sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Oscar Romero, por la presentación. Gracias. En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, quienes deseen realizar alguna pregunta, activen la mano virtual de la sala, ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Bueno, parece que no hay preguntas. Es momento de concluir con la participación de Oscar Romero, a quien hacemos entrega virtual de su constancia. Les pido desactivar su micrófono para brindarle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias por su atención. Al contrario, gracias a ti por el tiempo. Gracias. En un par de minutos continuamos con la siguiente presentación. Vamos a continuar con Gustavo Gerardo Medina Mendoza, quien nos acompaña desde el CIMBESTAB, y él nos va a presentar el tema de determinación de la composición de ácidos grasos omega 3 y omega 6 por cromatografía de gases masas en leche materna y su comparación contra leches de fórmula suministradas en el sexto mes de lactancia. Cedo la palabra a Gustavo Medina. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Y bueno, pues el contenido es la introducción, la metodología. En la metodología tenemos la toma de muestras, materiales y métodos, preparación de las muestras, análisis por cromatografía de gases, identificación, resultados y discusión, y por último las conclusiones. Bueno, pues en México solamente 3 de cada 10 recién nacidos se alimentan con leche materna, por lo que surge la necesidad de saber si realmente los recién nacidos alimentados con leche de fórmula están adquiriendo los nutrientes mínimos necesarios para su desarrollo, ya que en el caso de los recién nacidos y alimentados con leche materna, pues a estos les aporta de entre un 40 al 50% de la energía total requerida, por lo que el presente estudio compara 3 tipos de leche de fórmula contra la leche materna suministrada al sexto mes de lactancia, teniendo como objetivo de comparación 2 ácidos grasos de suma importancia para el desarrollo de los recién nacidos y lactantes, que son el ácido cis 5, 8, 11, 14 y 17 eicosapentanoico, o bien conocido como EPA, y el ácido cis 4, 7, 10, 13, 16, 19 docosahexanoico, también conocido como DHA. Se eligieron estos 2 ácidos grasos porque están directamente relacionados con la mejoría cognitiva y el desarrollo de la visión en recién nacidos y lactantes, además de que aportan un efecto inmune que ayuda a prevenir la aparición de alergias y enfermedades inflamatorias. La importancia de llevar una dieta rica de ácidos grasos EPA y DHA a lo largo de nuestras vidas pues son muchas, ya que si tenemos un déficit de estos, estaremos relacionando problemas cardiovasculares, hiperactividad, déficit de atención, Alzheimer y envejecimiento prematuro. La metodología. Bueno, pues el presente artículo es la base de estudios subsecuentes para la determinación del factor celular, por lo que el estudio tiene como objetivo comparar 4 ácidos grasos presentes en la leche materna de una mujer clínicamente sana versus los 3 tipos de leche de fórmula. Los 4 ácidos grasos que también tomamos son el ácido linolénico, ácido araquidónico, el EPA y el DHA. Todas las leches de fórmula están fortificadas con ácido linoleico, alfa-linolénico, araquidónico y DHA. Las 3 leches de fórmula que utilizamos es en familia etapa 1, Nestlé NAN OptiPro 1 y Frisolac Gold 1. La toma de las muestras. Bueno, pues todas las muestras, la muestra de la leche materna se obtuvo en un frasco totalmente estéril, aproximadamente fueron 5 mililitros, se congeló y posteriormente se trasladó en un termo aislado para que se mantuviera a 4 grados centígrados, así hasta el resguardo en el laboratorio para su materiales y métodos. Se utilizaron 4 estándares de ácidos, es el ácido alfa-linolénico, ácido araquidónico, EPA y DHA. Utilizamos metanol grado HPLC, clorometano grado HPLC, ácido clorhídrico, cloruro de potasio, y para el análisis utilizamos un cromatógrafo de gases masas.
La preparación de las muestras. La leche en Fórmula 1 la vamos a tomar en cuenta que fue la en familia etapa 1 y sus características de preparación dice que por cada 30 mililitros de agua se debe de agregar una cucharada medidora y que nos dio un peso de 4.45 gramos. La leche de Fórmula 2 fue la Frisolac Gold 1 y por cada 60 mililitros de agua agregar 2 cucharadas medidoras y nos dio un peso de 9.47. La leche de fórmula número fue la Nestlé OptiPro 1 y por cada 90 mililitros de agua agregar 3 cucharadas medidoras y nos dio un peso de 13.81 gramos. Esto se hizo para obtener una relación de miligramo por mililitro y así pudiéramos comparar 1 mililitro de la leche de fórmula con 1 mililitro de la leche materna. Y para ello se obtuvo una concentración de 0.1480 miligramos por mililitro de la Enfamil 1, 0.1577 miligramos por mililitro de la leche Frisolac Gold 1 y 0.1534 miligramos por mililitro de la leche Nestlé. Para poder llevar a cabo el análisis por cromatografía de gases, se hizo una derivatización de las muestras. En un vial sellable con tapa de aluminio y septas de teflón, se agregó 1 mililitro de muestra y se agregaron también 3 mililitros de una solución de ácido clorhídrico en metanol. Posteriormente se llevó a una estufa de calentamiento a 100 grados centígrados durante 1.5 horas, perdón. Para la separación, en un embudo de separación se agregaron 5 mililitros de una solución saturada de cloruro de potasio y 10 mililitros de clorometano. Se agitaron, se separaron la fase acuosa y la fase orgánica. El procedimiento se realizó 3 veces, se evaporó, se llevó a sequedad y después se reconcentró a 1 mililitro para poder ser analizado por cromatografía de gases masas. En el análisis utilizamos un equipo Perkin-Elmer, Clarus 580 y un acoplamiento a masas SQ8 y utilizamos una columna de 20 metros por 0.18 por 0.15 micrómetros. Y aquí podemos ver 2 cromatografías. Del lado izquierdo pueden ver el cromatograma de la leche materna y por el otro lado la leche de fórmula. Y aquí lo que podemos observar son las primeras diferencias. La leche materna tiene unos picos más pronunciados y hay más picos, hay mayor concentración y en este sí podemos encontrar el EPA que está dado a un tiempo de retención de 25.62 minutos y por otro lado en la leche de fórmula no podemos encontrar más los 4 ácidos que es el linoleico, alfa-linolénico, araquidónico, y el DHA. Aquí no encontramos el EPA. Resultados y discusión. Hicimos una pequeña tablita donde comparamos los ácidos saturados y monoinsaturados de la leche materna contra la leche de fórmula. Todos estos están reportados en porcentaje. Y en la leche materna podemos encontrar desde el ácido dodecanoico, mirístico, miristoleico, pentadecanoico, palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico y el begénico. Y en la leche de fórmula 1, que es la Enfamil, aquí no encontramos el miristoleico, el pentadecanoico y el palmitoleico. Por otro lado, en la leche de fórmula 2 solamente encontramos el palmítico, el esteárico y el oleico. Y de igual forma, en la leche de fórmula número 3, en la Nestlé, solamente encontramos de igual forma palmítico, esteárico y oleico. Y aquí lo que podemos observar, una gran diferencia, es el porcentaje de oleico que va disminuyendo. Y esto nos indica, pues, que hay disminución de calidad en la leche. Y aquí tenemos otra tablita en donde comparamos los ácidos grasos omega 3 y omega 6 de la leche materna contra los de la leche de fórmula. De igual forma están reportados en porcentaje y la leche materna
pues sí tenemos todos. Es el linoleico, alfa-linolénico, araquidónico, EPA y DHA. Y aquí en esta tabla solamente nos vamos a enfocar en los dos últimos ácidos grasos, que es el EPA y el DHA. En la leche de fórmula, pues prácticamente no tenemos EPA, y en los demás, el DHA, si podemos observar, hay una disminución muy considerable en comparación a lo de la leche materna. ¿Cómo hicimos la identificación o cómo corroboramos nuestros resultados? Bueno, son los espectros de masas de la leche materna y la leche de fórmula. Como podemos ver, en la parte de arriba, el primer bloque, tenemos a la leche materna, y aquí tenemos al tiempo 25.62 de color rojo, es el espectro de masas a ese tiempo de retención, y nos indica que hay presencia de EPA. ¿Y cómo lo corrobora el equipo? Lo corrobora con una biblioteca que tiene integrada el software que se llama NIST, y aquí lo hace la identificación perfecta del EPA, solo que aquí aparece el nombre completo, el nombre UPAC. En el bloque de abajo tenemos la leche de fórmula. De igual forma aparece un pico al tiempo de retención de 25.62. De color rojo, ese es su espectro de masas, y como podemos ver, no checa con el de la leche y mucho menos con el de la biblioteca. Entonces, lo que hace el equipo es hacer una comparación con los posibles compuestos que pudiera hacer. En este caso, pues da otro compuesto que no tiene parecido con el EPA. Y pues por último, en nuestras conclusiones, pues la cantidad de DHA en la leche materna pues depende directamente de la dieta de la madre, y pues diversos estudios indican que la leche materna en mujeres vegetarianas contiene 0.05%, en las mujeres sanas tiene un rango mínimo de 0.14% en adelante, y en mujeres lactantes chinas se tiene la evidencia de que la concentración de DHA se ha obtenido hasta un 2.78%. Con este estudio se comprueba que la leche materna tiene un mayor contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6 a la leche de fórmula, obteniendo 0.39 de DHA, lo que representa un 35% con respecto a la leche de fórmula. Pero este 35% más, estamos hablando solamente de la leche en familia etapa 1. Si comparáramos con las otras dos leches que dieron todavía más abajo, pues tendríamos un mayor porcentaje. Y pues los beneficios de la leche materna pues son muchos, ya que los ácidos grasos EPA y DHA tienen efectos positivos en el desarrollo neurológico, cognitivo, visual, crecimiento en la infancia. Además tienen propiedades antiinflamatorias y funcionan en la prevención de alergias y control de enfermedades antiinmunes. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Medina, por la presentación. En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, quienes deseen realizar alguna pregunta, activen la mano virtual de la sala ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Iniciamos con Lucía Araceli. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Sí, claro. Mira, en base a que aquí escogiste las leches testigo, porque leches comerciales hay infinidad de marcas. ¿Cuáles fueron las características que tú elegiste para escoger estos productos y compararlos con la leche materna? Claro, en primera instancia tomé las leches que estaban mejor recomendadas por la Profeco, y el otro punto pues son leches comerciales que se supone que que cumplen los requisitos mínimos para nutrir a los recién nacidos. Muy bien. Entonces, en tu conclusión en general nos estás diciendo que tú le das prioridad o mayor peso a la leche materna sobre las leches de fórmula. Así es. En base a los ácidos grasos que nos mencionaste aquí. Correcto.
Bueno, está bien. Gracias. ¿De qué? Gracias a ti, Lucía. Continuamos con Maricruz Álvarez. Hola, buenas tardes. Es Bueno, muy interesante tu sí, ponencia. adelante. Buenas tardes. Espero que me escuchen bien Gracias. porque no tengo muy buena internet. Bueno, al escucharte me surgieron un par de dudas. Mencionabas que para analizar la leche materna utilizaron a una mujer químicamente sana y yo me pregunto cómo es una mujer químicamente sana. Y bueno, la segunda es ¿por qué realizaron cromatografía de gases y no líquida? Ok. La mujer clínicamente sana, pues se llevaron a cabo pues, estudios sanguíneos para saber que estuviera en un control de peso, de alimentación, pues para tener esos puntos de partida como referencia. Y se utilizó cromatografía de gases porque, bueno, cromatografía de gases masas, porque lo que queríamos hacer es corroborar que realmente había presencia de ácidos grasos. En este caso, como mostré en los espectros de masas, eh, en la leche de fórmula hay un piquito que aparece a los 25.2 minutos y si nosotros hubiéramos utilizado HPLC, al inyectar el estándar de EPA, pues va a coincidir exactamente con el mismo tiempo de retención y no habría una forma de corroborar realmente si hay presencia. Entonces, con el cromatógrafo de gases masas, lo que tenemos es, nos arroja el equipo un espectro de masas que digamos que el espectro de masas es la huella digital de los compuestos y no hay uno que se le asemeje o que sea, más bien, puede haber algunas semejanzas, pero no habría otro igual. Entonces, con esto ya corroboraríamos nosotros que realmente hay o no hay presencia en la leche de fórmula o en la leche materna. De acuerdo, muchas gracias. Sí, ya me quedó súper claro. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Lilia Rivera nos dice, es muy interesante el tema, sobre todo porque hay muchas creencias acerca de que a los 6 meses la leche materna ya tiene pocos nutrientes. Bueno, pues hemos llegado al momento de concluir con la participación de Gustavo Medina, a quien haremos la entrega virtual de la constancia que a la letra dice, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, otorgan la presente constancia a Gustavo Gerardo Medina Mendoza y Elvira Ríos Leal por la impartición de la ponencia técnica, determinación de la composición de ácidos grasos omega 3 y omega 6 por cromatografía de gases masas en leche materna y su comparación contra leches de fórmula suministrada en el sexto mes de lactancia. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general de la sección de estudios de posgrado, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, del comité técnico. Muchísimas gracias, Gustavo Medina. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con las ponencias técnicas. Ahora toca el turno a Sergio David Valerio Landa, quien en colaboración con Gabriel Rincón Enríquez, Evangelina Quiñones, nos visitan del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Nos van a presentar el tema Effect of Protein Extracts of Phytopathogenic Bacteria on Plant Growth and Bacterial Spot in Capsicum annum. Cedo la palabra en estos momentos a Sergio David. Bueno, muchas gracias. Como ya les mencionaron, el título de esta presentación es Efecto de extractos proteicos de bacterias fitopatógenas sobre el crecimiento de plantas y la mancha bacteriana de Xanthomonas en Capsicum annum, también conocido como chile. Este es un trabajo relacionado al área de biotecnología vegetal y forma parte de los avances de mi trabajo doctoral. Bien, vamos a continuar. El contenido de esta presentación, como la iré desarrollando, y, a manera de introducción,
Bueno, el enfoque de este trabajo se centra en las enfermedades causadas por bacterias en plantas. Principalmente estamos trabajando con enfermedades bacterianas, en particular la mancha bacteriana causada por Xanthomonas, en particular Xanthomonas vesicatoria o vesicatoria. Esta es una enfermedad que afecta seriamente a cultivo de chile, pero también afecta a cultivos de tomate, cultivos como la papa, cultivos como el arroz o como el frijol. La enfermedad se caracteriza por generar pústulas acuosas o daños necróticos tanto en hojas, en tallos, en frutos. Puede causar el aborto de las flores o la degradación de los frutos por la presencia de estos daños en las frutos para su comercialización y venta. Generalmente el control de la mancha bacteriana se realiza a través de plaguicidas químicos y antibióticos, algunos como cicloruro de cobre, antibióticos como ¿cómo se llaman? Antibióticos como streptomicina o agrimicina, o algunos fungicidas como mancozeb. Sin embargo, el uso excesivo de estos plaguicidas conllevan un impacto negativo al ambiente, la salud humana, así como favorecer el surgimiento de la cepa de resistencia en cepas. Bien. Nosotros en este trabajo proponemos una alternativa para la generación más bien para el control de estas enfermedades a través de la generación de resistencia en plantas. Bien, nosotros proponemos en este trabajo estimular el sistema de defensa vegetal a través del uso de patrones de moléculas asociados a patógenos, también denominados como PANS. Estos PANS son percibidos por receptores del sistema de inmunidad de plantas y pueden ser moléculas asociadas, pueden ser moléculas biológicas como proteínas, péptidos, lípidos, oligosacáridos, poligosacáridos, ácidos nucleicos, entre otros. Esto es como si fuera una vacuna para estimular el sistema de defensa de las plantas, algo parecido a lo que sucede en mamíferos. En particular, estos PAMs conducen a la activación tardía de resistencia fisiológica en plantas, también denominado como resistencia sistémica adquirida, o SAR, o resistencia sistémica inducida, ISR. Estas moléculas, al ser reconocidas por receptores de inmunidad de plantas, desencadenan unas cascadas de señalización que coordinan mecanismos de defensa asociados con el incremento en la actividad de enzimas de defensa, el incremento en la síntesis de hormonas que participan en la defensa, como el ácido salicílico, el etileno. Todo esto conduce a un estado fisiológico que mejora la capacidad de las plantas de responder ante la infección de patógenos. Sin embargo, aún son limitados estos estudios del uso de PAMs para conferir un estado de resistencia en plantas contra diversos patógenos, dígase virus, bacterias, hongos, etc. Por ello es que nosotros lo queremos estudiar en plantas de chile contra la mancha bacteriana. Bien, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de soluciones proteicas de las bacterias fitopatógenas Xanthomonas vesicatoria y Pseudomonas syringes, distinguidas con esas claves. Esto sobre el crecimiento vegetal y la protección contra la mancha bacteriana en plantas de chile en condiciones de invernadero. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, para ello nosotros obtuvimos de la colección de microorganismos del laboratorio de fitopatología de aquí de CIATEC, las cepas bacterianas Xanthomonas vesicatorias cepa BV801 y Pseudomonas syringes cepa DS3000, distinguidas con estas claves. Las cultivamos en un medio rico hasta un OD igual a 1, que es equivalente a 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro. Centrifugamos las células para colectarlas. Posteriormente hicimos extracción de proteínas totales mediante lisis celular con buffer de CDC-tris, precipitaciones con acetona, y posteriormente hicimos la cuantificación de proteínas por coloriometría de Bradford para posteriormente realizar nuestras soluciones de proteínas que íbamos a utilizar como inductores de resistencia fisiológica en plantas. Posteriormente hicimos un bioensayo en invernadero. Para ello tomamos plantas de chile de 45 días que crecieron en condiciones completamente de invernadero. Hicimos la aplicación de los inductores por aspersión, tanto por el haz como por el EMPES de las hojas. Esperamos 48 horas hasta el reto con la bacteria fitopatógena, que fue Xanthomonas 801, igual a 1 OD1, y posteriormente las plantas se mantuvieron en invernadero durante 15 días, en el periodo de mayo a julio. Estas eran las temperaturas que teníamos de forma relativa: 36 grados durante el día, 24 grados durante la noche, y con temperaturas, con humedades relativas que iban de 50 a 60 durante el día y de 80 a 90 durante la noche. Al final del ensayo, lo que nosotros evaluamos fueron variables de crecimiento asociadas con el número de hojas, las biomasas frescas, las biomasas de raíces frescas y totales, y el porcentaje de hojas dañadas. Todo esto se evaluó en un diseño experimental completamente al azar, donde evaluamos 10 tratamientos con 10 repeticiones de cada tratamiento.
y al final se hicieron comparaciones de medias de Tukey con probabilidades menores a 0.05. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de este trabajo? Bueno, del lado derecho nosotros podemos observar la gráfica relacionada con el porcentaje de hojas dañadas. Para esto estamos comparando nosotros nuestras soluciones de proteínas, que son las marcadas con la columna de color verde y la columna de color morado, que son estas, el control, que está marcado con el color azul, y dos controles comerciales. Uno que se denomina Actigar, que es un inductor de resistencia fisiológica vegetal basado en un compuesto químico, que es el ácido ensolar S-metil, un análogo funcional al ácido salicílico, que en teoría coordina la respuesta de señalización de defensa en plantas, y un segundo control comercial que es denominado GO-OUT, que es una mezcla de péptidos y proteínas derivados de plantas, pero que no está caracterizada. Bien, en general, cuando nosotros aplicamos estos inductores de resistencia fisiológica, observamos que estos promueven una mejora en la defensa de plantas y reducen el daño de la acumulación de daño en hojas. Si bien no reducen el daño hasta que, bueno, más bien no evitan que se presente la enfermedad, sí lo reducen de forma significativa con respecto al control. Del lado derecho tenemos el índice de hojas dañadas, pero de las plantas que no fueron inoculadas por la bacteria. Estas no presentaron el daño. Bien, en general nosotros podemos observar que nuestros inductores promovieron un efecto de reducción del daño en hojas similar a los tratamientos comerciales que ya existen en el mercado. Con respecto a esto, bueno, la bibliografía menciona que estos patrones de moléculas asociados a patógenos conducen a un estado de inmunidad inducida por plantas, por IDP, más bien, un estado de inmunidad inducida por PAN o IDP. La IDP contribuye en la defensa temprana contra patógenos. Son diferentes los mecanismos que participan en la activación de resistencia. Algunos han asociado con el incremento en flujo de iones, la generación de especies reactivas de oxígeno que pueden impedir que el patógeno se siga avanzando. Otros mecanismos están asociados con la deposición de callosa. La callosa es un polímero es un polisacárido que producen las plantas y con esto endurecen sus paredes celulares y evitan que los patógenos puedan seguir avanzando. También la producción de hormonas de defensa, como el ácido salicílico, el etileno, todo esto coordina la respuesta fisiológica de plantas contra patógenos y la activación de genes de defensa que producen enzimas de resistencia, como betaglucanasas, polioxigenasas, etcétera. En la figura de la izquierda nosotros hicimos un ensayo de compuestos antimicrobianos en las soluciones inductoras. Esto para demostrar que efectivamente los mecanismos de control asociados a la aplicación de estos inductores fueron asociados con la activación de resistencia en plantas y no un mecanismo directo de control que pudiera generar, por ejemplo, un antibiótico como la neomicina. En los otros casos, los inductores como el control de agua no mostraron un efecto antibiótico o antimicrobiano sobre la bacteria. Del lado derecho tenemos una figura donde en un trabajo previo ya hicimos la caracterización de las diferentes proteínas que se presentan en las soluciones de proteínas que nosotros evaluamos. Y pues existen proteínas que se acumulan de forma diferencial entre las dos bacterias. Bien, se ha mencionado que mecanismos indirectos de control de patógenos se han asociado con la activación de resistencia, tanto SAR como ISR, y estos se han reportado mediante la aplicación de patrones de moléculas asociadas a patógenos. Esto lo han demostrado tanto para Botrytis cinerea como para Verticillium thalilae. Finalmente, ya para las variables de crecimiento, nosotros observamos que nuestros tratamientos de proteínas no promovieron una mejora en el crecimiento, sin embargo, no tuvieron un efecto negativo como lo tuvieron los tratamientos químicos de Actigar y GO-OUT. Esto le da una ventaja en cuanto a la capacidad de estos inductores de no afectar el crecimiento de las plantas. Finalmente, los inductores proteicos de tanto xanthomonas como de pseudomonas activan un estado de resistencia fisiológica contra la mancha bacteriana y reducen la acumulación de daño foliar. También la efectividad de estos inductores se mostró por la activación de un estado de priming, lo que confirió mayores beneficios al estado fisiológico de las plantas, como se observa en estas figuras. Y esto último hace de los inductores proteicos una alternativa natural para la activación de resistencia de plantas contra fitopatógenos, que es de bajo impacto al estado fisiológico de las plantas y efectiva en condiciones de invernadero. Con esto termino mi presentación y pues agradezco su atención. Gracias. Hola Sergio, muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Los asistentes que deseen realizar alguna pregunta a Sergio sobre la ponencia pueden levantar la mano indicada al lado de su nombre, que aparece cuando despliegan el mouse por la lista de asistentes. Tenemos a Lucía Araceli Manzanares.
Adelante, Lucía. Sí. Buenas tardes. Sergio, yo al principio entendí que el objetivo es hacer lo de Bacillus thuringiensis por la jeringuita que ponías ahí, te ibas a inocular en la planta las proteínas que tú rescataste, ¿no? Para contra el patógeno que tú estás combatiendo. Eso entendí. Pero veo que inoculaste las plantas de chile directamente por aspersión. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bueno. Sí, bueno. Hola, ¿me oye? Bueno. Sí, es correcto lo que menciona. Ok. Ya estaban enfermos cuando No. el invernadero. Las plantas se pretrataron con los inductores de forma similar a lo que se hace con productos comerciales como el Actigar, que son pretratamientos que se hacen de forma preventiva para evitar que las infecciones de patógenos incidan en las plantas. Posteriormente de que se hizo la inducción con estas soluciones de proteínas y con los inductores comerciales, se hizo el reto con la bacteria fitopatógena. Esto se hizo a las 48 horas. Lo que me gustaría explicar es cómo tú crees que actúa lo que tú aplicaste en la planta, cómo es que llega a la parte fisiológica de la planta y esta logra combatir el patógeno que tú estás tratando. Ok, sí, está bien. Bueno, las plantas, al igual que ellas también poseen un sistema de inmunidad asociado que le confiere resistencia fisiológica contra el estrés ambiental y contra patógenos. A diferencia de mamíferos superiores o vertebrados, su sistema de inmunidad no está basado en células no está basado en células inmunoespecializadas ni en órganos inmunoespecializados, como lo son las células, los linfocitos, las células T o los ganglios linfáticos, etcétera, ¿no? Las plantas poseen dentro de cada una de sus células receptores acoplados a membranas que perciben patrones de moléculas asociados a patógenos. Estos receptores de inmunidad lo que hacen están sensando constantemente su entorno para percibir ciertos elementos que pudieran indicarle la presencia de algún microorganismo, tanto benéfico como de patógenos. En este caso, y bajo este criterio, nosotros aprovechamos la capacidad que tienen las células de responder a los estímulos ambientales y utilizamos estas proteínas como inductores o como estimulantes del sistema de defensa vegetal. Esto mediante la presentación de un epítopo, bueno, más bien de proteínas que pudieran contener ciertas regiones y que estos receptores de inmunidad pudieran percibirlos y desencadenar esta respuesta de inmunidad contra patógenos. No sé si con eso me explico. Sí, está bien. De acuerdo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a ti por tus preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos en los comentarios de Claudia Esmeralda Hernández. Muy interesante, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que no. Bueno, pues es momento de concluir con la participación de Sergio David Valerio, a quien hacemos la entrega virtual de su constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Sergio David Valerio Landa, Evangelina Esmeralda Quiñones y Gabriel Rincón Hernández, por la impartición a ponencia técnica efecto de extractos proteicos de bacterias fitopatógenas sobre el crecimiento vegetal y la mancha bacteriana en Capsicum annum, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general de la Sección de Estudios de Posgrado, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, del Comité Técnico. Muchísimas gracias, Sergio David, por tu tiempo, tu ponencia. Bueno, pues vamos a continuar con las ponencias técnicas. Ahora toca el turno a Valeria Jiménez Fernández, Anuar Salazar Gómez, María Estela Meléndez Camargo y Saudi Zaret Pablo Pérez, quienes vienen de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Nos van a presentar el tema actividad anticonceptiva del extracto de del fruto Kigelia africana.
Cedo la palabra a Valeria Jiménez. Gracias. Buen día, es para mí un placer presentarles esta investigación. Como ya les mencionaron, que fue llevada a cabo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Laboratorio de Toxicología Renal y Hepática, en el Departamento de Farmacia. Bien, en esta presentación les hablaré sobre la definición de dolor y nocicepción, la señalización y tratamiento del dolor, la descripción, usos tradicionales y antecedentes de nuestra planta de estudio, que es Quisqueya africana, el desarrollo, los resultados y discusión de nuestra investigación y finalmente la conclusión. Bueno, el dolor es el síntoma más común asociado a enfermedades y puede estar presente en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Generalmente estos términos son percibidos como semejantes, sin embargo en su definición tienen ciertas diferencias. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo ha definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular real o potencial. Por su parte, la nocicepción se define como un proceso neural de codificación de estímulos nocivos. Consta de nociceptores y de vías nerviosas aferentes que responden a estos estímulos. Así, la principal diferencia es que el dolor no es una respuesta puramente nociceptiva, sino que involucra componentes emocionales. Es por eso que en esta investigación en animales solo evaluamos el efecto nociceptivo. La señalización del dolor consta de 4 estadios, que les explicaré posteriormente. Sin embargo, esta comienza con los nociceptores. Estos son un tipo de receptores localizados periféricamente que tienen la capacidad de responder a estímulos de alta intensidad que se volverán nocivos y de no responder a estímulos de baja intensidad. Estos estímulos pueden ser químicos, como altas concentraciones de ácido o prostanoides. También pueden ser térmicos, como temperaturas bajas o altas, y mecánicos. En las terminaciones nerviosas, estos estímulos son convertidos por los nociceptores en señales eléctricas. A este proceso se le conoce como transducción y es el primer estadio. El segundo estadio es la transmisión, donde la información sensorial de la periferia es transmitida hasta el asta dorsal de la médula espinal, en donde ocurre una sinapsis con una neurona de segundo orden. Esta viaja hasta el tálamo y ocurre una segunda sinapsis con una neurona de tercer orden que termina en la corteza cerebral y es ahí donde ocurre la percepción. El cuarto estadio es la modulación y esta representa los cambios que ocurren en el sistema nervioso en respuesta al estímulo. Está representada por las vías descendentes que parten del mesencéfalo y terminan en el asta dorsal de la médula espinal, donde controlan el estímulo. En la inhibición endógena del dolor actúan varios neurotransmisores, como es la serotonina y la noradrenalina, pero sobre todo actúan opioides endógenos como son la encefalina, la dinorfina y la beta-endorfina. Siguiendo este mecanismo, en el tratamiento farmacológico se utilizan opioides como la morfina y la codeína. Sin embargo, estos pueden generar farmacodependencia, por lo que los principales fármacos utilizados son los antiinflamatorios no esteroideos, mejor conocidos como AINES, en el que se encuentran el ácido acetilsalicílico y la indometacina. Su mecanismo de acción es que inhiben a la enzima ciclooxigenasa, evitando así la síntesis de prostaglandinas. Sin embargo, estos presentan efectos secundarios a nivel gastrointestinal como úlcera péptica, entre otros. Debido a estos posibles efectos, actualmente ha aumentado el uso de plantas, cuyas ventajas son que tienen efectividad clínica, seguridad y bajo costo. En este estudio nos enfocamos en Quisqueya africana, el cual es un árbol semicaducifolio perteneciente a la familia Vignoneaceae y es popularmente llamado el árbol de las salchichas por la peculiar forma de su fruto. Este es un árbol originario del continente africano, donde se encuentra comúnmente en las regiones sur, centro y oeste. Sin embargo, se ha introducido en otras regiones donde accede favorablemente, como es el caso de México. La importancia de su estudio es que se ha encontrado que de forma tradicional es utilizado para distintas afecciones. Las hojas se han utilizado para tratar trastornos gastrointestinales, diabetes y dolor de espalda. La corteza se ha utilizado para tratar cáncer renal y de mama, enfermedades de transmisión sexual como sífilis, neumonía y problemas estomacales en niños. Y el fruto es la parte más utilizada y por su forma se cree que esto es útil para tratar problemas de fertilidad y también se utiliza en el tratamiento de reumatismo, vendajes para heridas, úlceras y llagas y en el dolor de espalda. Algunos de estos efectos ya han sido estudiados. Por ejemplo, se
planta presentan actividad hipoglucemiante, anticancerígena, antifúngica, antimicrobiana y efectos sobre el sistema reproductivo. Todos estos efectos son sustentados en metabolitos secundarios que han demostrado que tienen propiedades farmacológicas. El fruto de Quisquelia africana se ha reportado que tiene compuestos fenólicos, flavonoides, taninos, alcaloides y glucósidos, entre otros. De estos compuestos, los dos primeros han demostrado que tienen actividad analgésica, por lo que fueron de nuestro interés. Para evaluar la seguridad, se han reportado estudios toxicológicos de diferentes partes de la planta y en general se ha encontrado que tiene un riesgo de toxicidad oral aguda relativamente bajo. La justificación de nuestra investigación es que el dolor es un problema a nivel mundial y afecta a la población en general. Si bien existen diversos fármacos utilizados para tratamiento como los opioides y las AINES, estos tienen diversos efectos adversos, por lo que su administración puede ser contraproducente. Quisquelia africana es un árbol no endémico de México, sin embargo en nuestro país su crecimiento ha sido favorable. Esta especie ha sido utilizada en el continente africano para diversas enfermedades, como ya se menciona. Sin embargo, no se ha probado su efecto analgésico, por lo que fue de gran interés evaluar dicho efecto. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto antinociceptivo del extracto etanólico del fruto de Quisquelia africana en un modelo murino. El fruto fue colectado en el mes de enero de 2019 en el municipio de Ayala del estado de Morelos y fue identificado taxonómicamente. Para la obtención del extracto, el fruto se mantuvo en maceración en alcohol durante 7 días. Posteriormente se filtró y el disolvente fue evaporado a presión reducida, y este procedimiento se repitió 2 veces. Se hizo el análisis fitoquímico cuantitativo para las sustancias de interés farmacológico. Los compuestos fenólicos totales fueron cuantificados por el método de Funny-Cálteo, el cual es un método espectrofotométrico que se basa en la medición de la observancia de una mezcla de óxidos de coloración azul a una longitud de onda de 765 nanómetros. Por ser un grupo muy amplio, utilizaron 2 referencias, la quercetina y el ácido gálico. También se cuantificaron los flavonoides por el método de quelación con cloruro de aluminio. La adición de este reactivo forma un complejo con los flavonoides presentes en la muestra de color amarillo, cuya absorción máxima es de 440 nanómetros. Para este ensayo se utilizó como referencia la quercetina. Se evaluó la actividad antioxidante por el método de DPPH, que consiste en la reducción del difenilpicrividacilo, el cual es un radical libre estable. El DPPH como radical libre tiene una coloración violeta cuya absorción máxima ocurre a 514 nanómetros. Sin embargo, cuando reacciona con una especie donadora de hidrógeno o electrones, es decir, un antioxidante, este se reduce y pierde su coloración. En este ensayo se utilizaron como referencias la quercetina y la vitamina E, 2 compuestos de actividad antioxidante ya conocida. Para el análisis farmacológico se utilizó el modelo de las constricciones abdominales inducidas por ácido acético. Este modelo implica una estimulación química dada por el ácido acético que provoca un aumento de metabolitos del ácido araquidónico, principalmente la prostaglandina E2 y otros mediadores de inflamación como la histamina y citocinas en el líquido peritoneal, excitando las terminaciones nerviosas, lo que provoca contracción de los músculos abdominales, extensión de las extremidades y coordinación motora. El procedimiento consistió en pesar y marcar a ratones hembras. Posteriormente se separaron en 4 lotes y fueron administrados por vía oral con los tratamientos. Estos son el grupo control con bicarbonato de sodio al 5%, el grupo de referencia con indometacina a dosis de 10 miligramos por kilogramo y los grupos de prueba que fueron a dosis de 100 miligramos por kilogramo y 200 miligramos por kilogramo de extracto. Pasados 30 minutos se les administró intraperitonealmente una solución de ácido acético 0.6% a una dosis de 10 mililitros por kilogramo. Fueron separados en jaulas individuales y 5 minutos después se contó el número de constricciones abdominales. Finalmente se obtuvo el porcentaje de respuesta usando la fórmula aquí escrita. Finalmente se evaluó la toxicidad aguda en ratones siguiendo el método 423, método clásico establecido por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD. De acuerdo con los diferentes toxicológicos ya mencionados, se decidió administrar una dosis de 5 gramos por kilogramo. La metodología consiste en que 3 animales son administrados a esta dosis y son observados al menos una vez los primeros 30 minutos, periódicamente
primeras 24 horas y diariamente durante 14 días. Si ningún animal o uno muere, se termina el experimento y se considera una dosis letal mayor a 5 gramos por kilogramo. En cambio, si 2 o 3 animales mueren, se evalúa una dosis de 2 gramos por kilogramo. Y bueno, aquí les presento los resultados de nuestra investigación. Se obtuvo un rendimiento del extracto etanólico de 26.08%, y en la tabla 1 les presento los resultados de los metabolitos de interés. En cuanto a fenoles, se obtuvieron 19.29 miligramos equivalentes de quercetina y 28.12 miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de extracto. Respecto a los flavonoides, se obtuvieron 3.10 miligramos equivalentes de quercetina por gramo de extracto. Estos metabolitos fueron de interés, ya que, como les mencioné anteriormente, han demostrado efecto analgésico en otras plantas. Aunque su mecanismo no ha sido reportado completamente, se cree que estos actúan inhibiendo a la enzima ciclooxigenasa. En la tabla de la derecha les presento el porcentaje de actividad antioxidante del extracto etanólico. El resultado fue de 98.2% respecto a las referencias. Evaluar la actividad antioxidante fue importante, ya que ya que los radicales libres son capaces de dañar lípidos, proteínas y ADN, provocando inflamación y enfermedades relacionadas con el dolor. A continuación les presento los resultados de la evaluación farmacológica. En el eje de las X se encuentran los bloques de tratamientos de trabajo y en el eje de las Y se encuentra el número de contracciones ocurridas durante 20 minutos. De izquierda a derecha se observa el vehículo, el cual es bicarbonato de sodio, que tuvo una media de 78 contracciones, por lo que no tuvo ningún efecto protector. A continuación se encuentra la indometacina, nuestro grupo de referencia. Este tuvo un porcentaje de protección de 75.9%. La indometacina es un AINE de gran biodisponibilidad, el cual actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa y por lo tanto evitando el aumento de las concentraciones de prostaglandinas en el líquido peritoneal, disminuyendo el número de contracciones abdominales, mostrando así un efecto antinociceptivo. Seguido se encuentran las dosis de prueba. La dosis de 100 miligramos por kilogramo no mostró ningún efecto protector, mientras que la dosis de 200 miligramos por kilogramo mostró un efecto protector de 68.8%. Estadísticamente, esta dosis es diferente al vehículo como a la dosis de 100 miligramos por kilogramo, pero no tiene diferencia significativa con la indometacina, por lo que suponemos que induce efectos antinociceptivos periféricos similares a los AINES. Finalmente, durante los 14 días de observación, ninguno de los 3 ratones presentó signos de toxicidad, por lo que la dosis letal se consideró mayor a 5 gramos por kilogramo. Por lo tanto, la conclusión de nuestra investigación es que el extracto etanólico del fruto de Quistelia africana a una dosis de 200 miligramos por kilogramo induce efecto antinociceptivo en el modelo de las constricciones inducidas por ácido acético, además que su administración oral no es tóxica, y estos resultados apoyan su utilización en el tratamiento del dolor. Aquí les muestro las referencias y pues de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Agradecemos la participación de Valeria Jiménez. En este momento vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levantar la mano que está al lado derecho de su nombre en la sección del chat. Sí, tenemos la mano de Maricruz Álvarez. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es muy interesante tu ponencia. Creo que me quedó una duda en la diapositiva 21, donde muestras la evaluación farmacológica. Hay una gráfica y mi duda es en la barra de K africana a 100 miligramos sobre kilogramo. Ahí yo veo que la barra es de la más alta, pero dice 0.0%. Y ahí no comprendo por qué dice 0%, si la barrita es la mayor. Y no sé si es la desviación estándar o es el error estándar. Es el error estándar.
0.0% porque el porcentaje de protección se obtuvo de acuerdo a nuestro grupo control, que fue bicarbonato de sodio. Entonces, sobre ese nos basamos para pues calcular el porcentaje de protección. Y Ok. bueno, ajá. Sí, es que, bueno, yo veo que va desde 0 hasta 80 más o menos el número de contorsiones. Sí, en realidad la media de contorsiones, tanto de el bicarbonato de sodio como de Cigelia africana a 100 miligramos, es la misma. Entonces, Ah, ok. pues no se observa ningún efecto. De acuerdo. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra más? Bueno, pues es momento de concluir con la participación de Valeria Jiménez, a quien le hacemos la entrega virtual de su constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, el Comité Organizador y la Sección de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia a Valeria Jiménez Hernández, Anuar Salazar Gómez, María Estela Meléndez Camargo y Saudi Zaret Pablo Pérez por la impartición de la ponencia técnica Actividad anticonceptiva del extracto etanólico del fruto de Kigelia africana en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general de la sección de estudios de posgrado e investigación, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del comité técnico. Vamos a despedir a Valeria Jiménez con un fuerte aplauso, por favor. Listo, pues muchísimas gracias, Valeria Jiménez, por tu excelente participación. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ti. Le pedimos al siguiente participante, por favor, si va a compartir su presentación. Ok. Para finalizar las ponencias técnicas del día de hoy, damos lugar a José Armando Hernández Díaz, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, quien nos presentará el tema Effect of the Transplant Date and Different Varieties on the Yield of Calendula officinalis. En estos momentos cedo la palabra a José Armando Hernández para que haga su presentación. Adelante, Armando. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es José Armando Hernández Díaz, soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Floricultura y bueno, el área en la que me desarrollo es biotecnología y ciencias agropecuarias y bueno, mis estudios los realizo en el CIATEC, como ya los comentaban. Bueno, el tema, como ya lo comentaban, del que voy a estar hablando, mi presentación es el efecto del trasplante y diferentes variedades sobre el rendimiento de la caléndula officinalis. La presentación estará dividida en estas sesiones, empezando con la introducción, continuando con materiales y métodos, resultados y discusión, conclusión y por último las referencias. Entonces bien, empecemos hablando de nuestra planta de interés, la cual es la caléndula. Esta planta es originaria de la región mediterránea del norte de África y el sur de Europa, en donde desde la antigüedad era utilizada mayormente para fines medicinales. En la actualidad, esta planta está ampliamente distribuida alrededor del planeta, debido a que en algunos casos es fácil de adaptarse a algunos climas. Aquí podemos ver en general parte de su taxonomía. Veamos que pertenece al reino Plantae, es de la familia Asteraceae. Su género es Caléndula y, bueno, su especie es Caléndula officinalis. Esta flor cuenta con colores que van desde amarillos muy intensos a naranjas casi rojizos, como lo vemos en esta imagen de alguna de las flores que obtuvimos. Además, son ricas en un gran número de compuestos fitoquímicos, los cuales le confieren sus propiedades biológicas.
Algunas de estas propiedades, como las podemos observar en la imagen, en donde vemos que la caléndula posee propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, es un excelente cicatrizante, siendo esta su propiedad mayormente conocida. Además, es antimicrobiana, es antioxidante y antiviral, lo cual si observamos el panorama actual en el que estamos viviendo, pues serviría de mucho contar con el mayor número de alternativas para tratar virus como el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID. Sus principales aplicaciones las podemos encontrar dentro de la industria farmacéutica, la cosmética y la alimentaria. Y bueno, aquí vemos algunos de los productos que son vendidos ya comercialmente, perdón, y que están en base en esta planta, en la caléndula. Ahora bien, para obtener las plantas de caléndula que deseamos para cualquier tipo de aplicación y para obtener buenos resultados y rendimientos, es importante considerar algunos factores que son de tipo abiótico, como son la temperatura, la humedad relativa y el fotoperiodo de la región en la que se va a estar cultivando la planta. Todos estos factores pues juegan un papel relevante en el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento de las plantas. Asimismo, influyen a la hora de elegir la fecha en la que se va a realizar el trasplante de la planta a maceta. Y bueno, en algunos otros experimentos se ha observado y se ha demostrado que efectivamente estos factores influyen en el crecimiento de la planta, como se ve en pantalla la gráfica que muestra este autor, en el que a través de diferentes fechas de siembra obtuvieron plantas de mayor tamaño. Para estos experimentos se usaron, dentro de materiales y métodos tenemos que se realizaron 2 experimentos con 2 diferentes fechas de trasplante. El primero de ellos, su fecha de trasplante fue el 28 de septiembre del 2019 y el segundo experimento el 29 de octubre del 2019. Considerando que fueron 31 días la diferencia que se tuvieron entre una y otra la fecha en sus fechas de trasplante. Para estos experimentos se usaron semillas de caléndula de 3 diferentes variedades. La primera de ellas fue Costa Orange, la segunda Costa Hielo y por último Bols Orange. Y bueno, aquí tenemos una imagen de las semillas de caléndula para quien no las conocía. Las condiciones de cultivo fueron las siguientes. Las semillas de las 3 variedades fueron sembradas en charolas germinadoras usando sustrato comercial. Y bueno, fueron llevadas a incubación en donde se mantuvieron a una temperatura constante de 25 grados y con un fotoperiodo de 14 horas luz, 10 oscuridad. Una vez que las plántulas tuvieron una altura promedio de 5 a 6 centímetros de alto, se procedió a trasplantarlas a maceta y después llevarlas a invernadero, donde se continuó con su crecimiento y pues hasta que se llegó a su floración. La frecuencia de riego que se utilizó fue de 3 veces por semana y una vez por semana se aplicaba solución nutritiva de Hoagland, variando las concentraciones de esta. Y bueno, se aplicó dependió de la etapa de crecimiento en la que se encontraba la planta para definirse qué concentración era la que se debía de utilizar. El 25% de la solución se aplicó cuando las plántulas iban a ser trasplantadas apenas a macetas. El 50% se aplicó cuando el crecimiento se tornó un poco más acelerado, tomando en cuenta que la planta había adquirido mayor altura y volumen de las hojas. Y bueno, el 100% se le comenzó a aplicar cuando se observaron los primeros botones florales. Nuestros ensayos fueron realizados en las instalaciones de CIATEC, sede Zapopan, aquí en el estado de Jalisco. Asimismo, se obtuvieron pues datos desde el primer día en que las plantas fueron trasplantadas a maceta y llevadas a invernadero y hasta el día en que se realizó la última cosecha y se levantó el experimento. Entre los datos obtenidos estuvieron la temperatura promedio, la temperatura mínima y máxima, así como la humedad relativa y los tiempos de fotoperiodo. Y bueno, aquí podemos observar que tuvimos temperaturas promedio de 18.9 grados centígrados para el primer experimento y de 17.7 grados centígrados para el segundo experimento. De igual manera,
pues se observaron humedades relativas que fueron de los 70.4% a los 65.3% en el segundo experimento. Y bueno, se empezaban a observar algunas variaciones ya significativas. Y bueno, asimismo se obtuvieron datos del fotoperiodo que fueron similares en ambos experimentos, de 11 horas luz y 13 horas oscuridad. Como parte de nuestros resultados, fue posible encontrar diferencias desde el momento en que las semillas germinaban y estaban en charolas, llegando a la conclusión de que la variedad Costa Hielo tuvo un elevado porcentaje de germinación, que fue del 93%, comparado con el 86.1% de la variedad Costa Orange y el 51.4% de la variedad Bolsa Orange. Y bueno, asimismo se obtuvieron diferencias tanto morfológicas como fenotípicas entre las tres variedades de caléndula. Y bueno, entre las diferencias más claras, como lo podemos ver en la imagen, fueron sus flores. Y estas fueron en cuanto a tamaño y colores, así como en el tamaño de la planta. En la imagen, que como la podemos ver en pantalla, podemos observar que la variedad Costa Orange, que está representada con la letra A, tuvo flores de gran tamaño. Todas las flores fueron multicorolas y los colores que se obtuvieron fueron color naranja y fueron muy homogéneos, considerando esta variedad como la más homogénea. La variedad Costa Hielo tuvo flores de tamaño mediano flores de tamaño mediano y colores muy intensos amarillos. En cuanto a la variedad Bols Orange, fue considerada la menos homogénea, ya que se obtuvieron flores de diferentes colores. Y bueno, aquí podemos observar dos tonalidades, incluyendo el color de sus centros, que fueron amarillo y rojizos. De igual manera, pues estas plantas fueron de mayor altura y fueron de pocas ramificaciones comparadas con las de las otras variedades. Por otra parte, se observó que el experimento 1 transcurrió durante el otoño y la primera mitad del invierno, mientras que el segundo fue durante el invierno por completo, en donde las condiciones de temperatura y humedad relativa, como lo veíamos en la tabla anterior, fueron distintas en ambos experimentos, por lo que se podría inferir que estas condiciones fueron pues determinantes para el desarrollo y el crecimiento, la producción floral y el tamaño de la planta de las tres variedades de caléndula. Tal y como lo podemos observar aquí en esta tabla de medias, en donde se obtuvieron resultados estadísticamente diferentes entre las tres variedades y los dos experimentos. Aquí podemos observar que se obtuvieron diferencias muy pues notorias en cuanto a la altura de la planta en ambos experimentos. Aquí se obtuvo que la variedad Bols Orange fue la más alta en ambos experimentos, llegando a medir alrededor de 42.34 centímetros en el primer experimento y 38.60 centímetros en el segundo experimento. En cuanto al grosor del tallo, las diferencias entre variedades para el experimento 1 no fueron estadísticamente pues diferentes, más bien en el experimento 2, en donde se comprobó que la variedad Costa Yellow fue la que tenía el tallo más grueso. El tamaño de sus flores fue algo pues muy notorio, ya que en este caso la variedad de las semillas no influyó para que hubieran tantas diferencias. Sin embargo, sí la fecha de trasplante. Las flores de mayor diámetro fueron las de la variedad Bols Orange, como las vemos aquí en pantalla. Sin embargo, si observamos, a pesar de que se obtuvieron flores muy grandes en comparación con las otras variedades, estas fueron muy heterogéneas. Esto quiere decir que se obtuvieron flores muy grandes y pequeñas a la vez. Por último, las diferencias encontradas en la producción de flores, pues fue estadísticamente diferente tanto en el experimento 1 como en el experimento 2. Si comparamos ambos experimentos, se puede observar que tanto la fecha de trasplante como la variedad tuvieron un efecto negativo en la producción de flores. Negativo considerando si se quiere tener una mayor producción de flores. En el experimento 1, como lo podemos observar, es muy notoria la diferencia que se tuvieron entre las tres variedades, siendo la variedad Costa Orange, como lo vemos aquí, la variedad más productiva de flores y la variedad
Bols Orange, como la vemos también aquí en pantalla, la menos productiva. En el experimento 2, aunque es clara el decremento de la producción de flores que fue influenciado por la fecha de trasplante, la diferencia entre las variedades se ve estadísticamente no relevante. En general, estos resultados contrastan con los que se obtuvieron con algunos otros autores, como el caso de Berti, quien en un experimento realizado en la región del Chilán, Chile, mostraban que la fecha de siembra y el genotipo de las semillas que ellos estaban utilizando no afectaba en específico el rendimiento de la producción de flores, comparado con lo que nosotros obtuvimos en la región de estudio, que fue aquí en Zapopan, Jalisco. Como parte de nuestras conclusiones, pues se concluye que la fecha de trasplante tuvo un efecto significativo sobre el crecimiento de las plantas y la producción de flores de caléndula. Se encontró que la mejor fecha de siembra y trasplante para este cultivo es durante la segunda mitad del verano, en el caso del experimento 1. En cuanto a las variedades de caléndula, la Costa Hielo tuvo la menor altura de la planta, pero el tallo con mayor grosor. Las plantas de la variedad Bols Orange fueron las más altas y tuvieron la menor producción de flores. La variedad con mayor producción de flores fue la Costa Orange y, bueno, como ya lo comentaba, se consideró como la mejor variedad para las condiciones de temperatura y humedad relativa en la región de estudio. Y bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Armando, por tu excelente presentación. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Adelante, Maricruz. Hola, muchas gracias por tu ponencia. También, al igual que todas, ha sido muy interesante. Y Hola, tengo una duda. ¿Tú a qué le atribuyes que unas plantas hayan tenido, por ejemplo, el tallo más grueso que otras, o a que las flores de algunas sean más grandes o de tonalidades distintas que otras? No sé, tal vez crees que haya metabolitos distintos, o ¿tú qué crees que haya pasado ahí fisiológicamente? Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ok. Bueno, en general, la mayoría de lo que estuvo ocurriendo en tanto al tallo, la altura, la producción de flores, el diámetro de las flores, pues se le atribuye principalmente a los factores que se estuvieron estudiando, ya fuera la temperatura y la humedad relativa. Y bueno, también se podría considerar el fenotipo el genotipo de la semilla que se estuvo utilizando. Sin embargo, pues bien como lo dices, pues pudiera haber una mayor pues concentración dependiendo del genotipo de la semilla, de metabolitos que pudieran estar afectando o contribuyendo a un mayor crecimiento en estas plantas. Sí, claro. Ok. Entonces, midieron ustedes temperatura, humedad, no sé, tal vez caracterizaron el suelo. No, porque el trasplante se hizo a maceta y el experimento se realizó en invernadero por completo en maceta. Y bueno, las condiciones estuvieron controladas con el sustrato, entonces... De acuerdo. Ajá, Ok, muchas gracias. sí, de nada. Gracias. Si no hay más preguntas, es momento de dar por concluida la presentación de José Armando Hernández. Vamos a hacer la entrega virtual de su constancia, que dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, otorgan la presente constancia a José Armando Hernández Díaz, Jorge Jonathan Osvaldo Garza García, Janet María León Morales, Adalberto Zamudio Ojeda, Julio César López Velázquez y Soledad García Morales, por la impartición de la ponencia técnica
efecto de la fecha de trasplante y diferentes variedades en el rendimiento de Calendula officinalis L. En el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general de la sección de estudios de posgrado e investigación, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del Comité Técnico. Les pido por favor a todos un fuerte aplauso para el ponente. Pues muchas gracias, José Armando, por tu excelente presentación. Gracias, excelente tarde. Igualmente. Bueno, a continuación les hago la invitación a quedarse en la conferencia magistral de la doctora Janet García González, quien va a presentar el tema de comunicación de riesgo en salud ante la pandemia.